Tengan todos un cordial saludo. Nosotros somos el equipo número 4 de exposición y vamos a hablar acerca del calor y temperatura. Mi nombre es Josué Elías Escobar Jiménez y yo les voy a dar una pequeña definición acerca de calor y de temperatura. Bueno, se dice que el calor es una forma de transferencia de energía entre dos sistemas o entre partes de un mismo sistema, debido a una diferencia de temperaturas. Representa un proceso espontáneo en el que, se transfiere energía cinética de las partículas más energéticas a las menos energéticas, disminuyendo la diferencia de temperatura. Es un fenómeno extensivo, ya que la cantidad de calor depende de la masa del sistema. Se mide en unidades de energía Joule. Fluye de forma natural desde el cuerpo de mayor temperatura a de menor temperatura, según la segunda ley de la termodinámica. Por el contrario, la temperatura es una magnitud intensiva que refleja el nivel térmico promedio de un sistema en equilibrio. Indica el grado de agitación térmica de las moléculas que componen la materia y se mide en un termómetro. No depende de la cantidad de masa. Bueno, mientras que el calor se transfiere entre sistemas, la temperatura es una propiedad inherente a cada sistema que tiende al equilibrio. El calor siempre va del cuerpo más caliente al más frío, mientras que los cuerpos tienden a igualar su temperatura. En resumen, el calor es un proceso de intercambio de energía térmica capaz de variar la temperatura. La temperatura describe el estado térmico de equilibrio de un sistema. Son conceptos relacionados pero distintos dentro de la termodinámica. Mi nombre es José Alejandro Flores López y yo les voy a hablar un poco de la transferencia de calor. La transferencia de calor, esta consiste en el traspaso de energía calórica de un objeto a otro. Cuando esta se da, ya no se puede detener, no se puede frenar una vez que éste inicia. La transferencia de calor tendrá a transferir a través de distintos medios. Dependiendo de estos medios, la transferencia de calor podría ser conducción, convección o por radiación. Y yo les voy a explicar un poquito las tres. Vamos a empezar primero con la conducción. Se le llama conducción a la transferencia de calor porque esta, mediante el contacto directo de un material al otro, hace dicha transferencia de calor. Un ejemplo que podemos ver es cuando tenemos una cocina eléctrica y se calientan las resistencias. Cuando ponemos el sartén encima de esta resistencia, el calor hace una transferencia por medio de la conducción. Muy bien, ahora vamos con la convección. Esta es similar a la conducción, solo excepto que esta ocurre cuando un fluido recibe calor y se mueve para transmitirlo dentro del espacio que está contenido. Un ejemplo que podemos ver podría ser cuando ponemos a calentar agua. El calor se transfiere por convección del recipiente al líquido que estamos calentando, y esto ocurre porque está en contacto directo con el recipiente. Muy bien, ahora vamos con la radiación. La radiación es la única que puede lograr transmitir calor sin estar en contacto directo con un cuerpo o un objeto. Esto ya que en esta situación estos cuerpos emiten radiación ultravioleta, pero también a partir de ciertas temperaturas pueden emitir radiación en el aspecto visible. ¿Qué quiere decir esto? Que estos cuerpos, objetos, pueden llegar a emitir luz.
y la cantidad de calor que irradia de esta manera puede determinarse por medio de la ley de Stefan Boltzmann, no sé cómo se dice. Un ejemplo que podemos ver día con día de la radiación es el Sol, puesto que aunque está a millones de kilómetros de nuestro planeta, podemos ver cómo llegan sus rayos ultravioleta hasta aquí, y también podemos sentir el calor que emana a pesar de que está a millones de kilómetros de nosotros. Porque no sé si han notado, pero últimamente ha estado haciendo un calor del infierno, y esto es por lo mismo de la relación, y este es uno de los ejemplos más claros que tenemos. Esto ha sido todo por mi parte, muchas gracias. Hola, mi nombre es Gabriela Durán y les voy a explicar un poco sobre lo que es el equilibrio térmico. En fin, ¿qué es el equilibrio térmico? ¿Qué se da? ¿Por qué se da el equilibrio térmico? ¿Qué ocurre para alcanzar el equilibrio térmico? Podemos imaginar en primera situación que tenemos dos cantidades de agua diferentes. En este caso sería el agua fría y el agua caliente. Las dos las mezclamos en un solo recipiente y al mezclarlas obtenemos como resultado el agua final, que sería agua tibia o agua templada. ¿Qué ocurre para que se nos dé esto? ¿Por qué se da el agua templada o el agua tibia? Pues bien, cuando el agua fría entra en contacto con el agua caliente, lo que hace es recibir el calor del agua caliente. El agua caliente desprende calor, pierde calor, cuyo calor gana el agua fría. A consecuencia de esto, se da el equilibrio de temperatura. ¿Por qué? Porque el agua, toda la masa de agua, entra en una temperatura igualitaria y obtenemos el agua tibia. A esa transferencia de calor, cuando el agua caliente desprende calor y el agua fría absorbe calor, se le conoce como equilibrio térmico. Y en este caso es necesario resaltar de que el calor desprendido, el calor que cede el agua caliente, en este caso sería el cuerpo 1, el calor que desprende tiene que ser igual al calor que absorbe el cuerpo 2 o el cuerpo del agua fría. Es obligatorio que esto sea así para que se nos dé cabal el equilibrio de temperatura. Para poder realizar ya ecuaciones, la expresión que se está utilizando para poder realizar estas sería esto: el calor cedido igual al calor absorbido. El calor cedido sería la masa por el calor específico por la temperatura del cuerpo 1 menos la temperatura en equilibrio del cuerpo 1, que sería igual al calor absorbido, que sería la masa 2, por el calor específico del cuerpo 2, por la temperatura en equilibrio, menos la temperatura del cuerpo 2. Y eso nos sirve para poder realizar las diferentes ecuaciones, cuya ecuación vamos a realizar ahorita para poder darme a entender un poco mejor. Traigo este ejercicio que aquí dice: ponemos en contacto una pieza de 1.8 kilogramos de un metal desconocido que está a 60 grados con 1.5 de kilogramos de agua a 10 grados. Si la temperatura de equilibrio resulta 15 grados centígrados, calcula el calor específico del metal. Y el dato que nos da aquí es de que el calor específico del agua es 4180 julios por partido de kilogramos por Kelvin o por grados centígrados. Aquí, si utilizamos los grados centígrados o Kelvin, no tiene nada que ver, no nos afecta en nada, porque siempre la respuesta en encontrar el equilibrio térmico nos va a dar igual. O sea, no interfiere si trabajamos con Celsius o con Kelvin. Pues bien, aquí no sé si van a lograr ver de que los datos que nos dan es lo siguiente: que el metal, que la masa del metal, que sería el cuerpo 1, sería de 1.8 kilogramos. Y en la temperatura del cuerpo 1 del metal, que sería de 60 grados centígrados. Y el agua, que sería el cuerpo 2, que está a 1.5 kilogramos. Y la temperatura del cuerpo 2 del agua, que sería a 10 grados centígrados. Y el dato que nos arroja que es de 4180
julios por partido de kilogramos por Kelvin o grados centígrados. Lo que nos está pidiendo es aquí, que es el calor específico del cuerpo 1. Entonces vamos a despejar porque aquí lo tenemos, porque esta es la fórmula general, y entonces vamos a despejar para poder encontrar el calor específico del cuerpo 1. Entonces sería calor específico del cuerpo 1 igual a la masa, que sería esto que está aquí, aquí multiplicando, va a pasar a dividir, sería masa del cuerpo 2 por el calor específico del cuerpo 2 por la temperatura en equilibrio menos la temperatura del cuerpo 2 entre la masa del cuerpo 1 por la temperatura del cuerpo 1 menos la temperatura en equilibrio del cuerpo 1. Y ahora, ya que tenemos la fórmula despejada, lo único que nos queda es sustituir los datos. ¿Qué sería? El calor específico es igual a ¿cuánto es la masa del cuerpo 2? Que en este caso sería 1.5 kilogramos por el calor específico del agua, que aquí está, que sería 4180 por la temperatura en equilibrio, por la temperatura de equilibrio, que aquí está, no, temperatura de equilibrio, acá está, perdón, aquí me equivoqué, la temperatura de equilibrio, que la vamos a agregar, temperatura de equilibrio es igual a 15 grados Celsius, que sería 15 grados menos la temperatura del cuerpo 2, que aquí sería, en este caso serían 10 grados. Y todo esto, aquí vamos a agregarlo acá, dividido entre la masa del cuerpo 1, que sería 1.8 kilogramos, por la temperatura del cuerpo 1, que sería 60 grados, menos la temperatura específica, que sería 15 grados. Y todo eso lo agregamos a la calculadora. Muy bien, y ahora en respuesta a todo esto nos da 387. Buenas compañeros, mi nombre es Aarón Eduardo Franco Valiente y ahora hablaré acerca de la relación que existe entre la temperatura y la vida. Pues bueno, ustedes se podrán preguntar, ¿realmente existe relación entre estos ambos conceptos? Pues déjenme decirles que sí, ya que cuando hablamos de temperatura es un factor realmente importante en los procesos vitales de los seres vivos y en la distribución de sus ecosistemas, ya que un ser vivo no puede estar en un ecosistema que no le corresponde, ya que de lo contrario, si no se adapta, morirá. Por eso podemos decir que la temperatura influye mucho en el metabolismo de los seres vivos, en la capacidad para sobrevivir en sus ecosistemas y en la manera que se reproducirán en un futuro. Ahora, sabiendo esta información, tenemos que las aves y los mamíferos, para regular su temperatura corporal, necesitan de dos mecanismos fisiológicos. Y ustedes se preguntarán, ¿cuáles son esos dos mecanismos? Bueno, esos dos mecanismos, el primero es sudar y el segundo es temblar. Sudar cuando estamos en un ambiente caluroso, caliente, o por ejemplo, podría ser la playa, y temblamos cuando estamos en lugares de frío, ya que de esa manera nuestro cuerpo podrá liberar el frío y poder mantener la temperatura de 37 grados Celsius, la cual es la correcta en los seres humanos. Otra característica de los seres vivos es que siempre buscarán la sombra o estar en el sol. De eso dependerá lo que necesite sus organismos. Ahora hablando de los peces y los reptiles, ya que los peces y reptiles necesitan de fuentes de energía externa, ya que su temperatura va de la mano según el ambiente que los rodee. Es por eso que hay muchas especies que
mejor optan por hibernar para poder conservar energías, ya que están en lugares donde hace extremado calor o extremado frío. Ahora avancemos con las plantas, no dejemos de lado las plantas, ya que las plantas dependen de la temperatura, ya que tendrán que adaptarse según la temperatura en la que estén para poder hacer correcto proceso de fotosíntesis. En conclusión, tenemos que la temperatura sí es muy importante en los seres vivos, ya que depende de la temperatura, ya sea la adaptabilidad en los procesos para sobrevivir, su metabolismo, todo eso depende de la temperatura en la que se encuentre cada uno de los seres vivos. Es por eso que nosotros podemos decir que la temperatura rige muchos ciclos biológicos en diferentes organismos vivos. Muchas gracias. Buenos días a todos, mi nombre es Eric Ernesto Delgado Díaz y hoy estaré hablando sobre la medición de la temperatura. Comenzaré explicando brevemente las diferentes escalas de temperatura que existen. La más conocida y la que en nuestro país se utiliza y en muchos países del mundo es la Celsius, anteriormente llamada centígrada. En esta escala el punto de congelación del agua es de 0 grados, mientras que el punto de ebullición es de 100 grados Celsius. La escala Fahrenheit es utilizada principalmente en los Estados Unidos. En ella, el punto de congelación del agua es 32 grados Fahrenheit y el punto de ebullición es de 212 grados. Como podemos ver, la escala Fahrenheit utiliza intervalos más pequeños que Celsius. Luego tenemos la escala Kelvin, usada en ciencia. Su punto cero equivale a menos 273.15 grados Celsius. No utiliza grados y es la unidad base del Sistema Internacional de Unidades. Cada escala tiene sus ventajas. Celsius es práctica para la vida cotidiana y para medir temperatura corporal. Fahrenheit permite una mayor precisión en intervalos más estrechos. Kelvin es ideal para ciencia por empezar en el cero absoluto. Existen fórmulas y tablas de conversión para cambiar la temperatura de una escala a otra, aunque más adelante explicaré con ejercicios. Ahora les daré el ejemplo de que para convertir de Celsius a Fahrenheit se multiplica por 1.8 y se suma 32 al resultado. Los instrumentos para medir temperatura como termómetros tienen marcadas las escalas correspondientes. Algunos termómetros tienen impresas ambas escalas Celsius y Fahrenheit para mayor versatilidad. En resumen, las principales escalas de temperatura son Celsius, Fahrenheit y Kelvin, aunque existen otras como Rankine, que no se explicarán porque casi no tienen usos. Cada una tiene propósitos específicos. Conocer cómo convertir entre ellas es importante para asegurar la consistencia en las mediciones. A continuación, hablaré sobre los distintos tipos de termómetros utilizados. Los más comunes son el termómetro de mercurio. Consisten en un bulbo de vidrio con una escala grabada que contiene mercurio líquido. Al calentarse, el mercurio se expande moviéndose a lo largo del tubo. Son baratos, pero como contienen mercurio, son altamente tóxicos y se llegan a romper. Termómetros de alcohol. En lugar de mercurio, contienen alcohol clorado. A diferencia de los de mercurio, son seguros y se utilizan para medir la temperatura corporal de forma rápida. Termómetros digitales. Contienen sensores electrónicos y muestran la temperatura en una pequeña pantalla. Son muy versátiles y permiten lecturas instantáneas. Termómetros infrarrojos. Calculan la temperatura midiendo la radiación infrarroja emitida por un objeto. Ideales para medir a distancia objetos calientes o de difícil acceso. Termopares. Utilizan la unión de dos metales distintos para generar un voltaje dependiente de la temperatura. Se usan como sensores de temperatura en procesos industriales. Es importante que cada uno de estos termómetros se calibren periódicamente para asegurar mediciones correctas. También deben manipularse y cuidarse con mucho cuidado, dada que su naturaleza es bastante frágil. Ahora explicaré algunos ejercicios de conversión de temperatura. Bueno, como les comentaba, aquí está la explicación de los ejercicios. El primer ejercicio que les voy a explicar es: la temperatura normal del cuerpo humano es de 98.6 grados en Fahrenheit. ¿Cuál es la temperatura correspondiente en la escala Celsius? El ejercicio aquí es bastante simple, simplemente nos está pidiendo que pasemos de Fahrenheit a Celsius. Los datos que tenemos por el momento y el único dato que necesitamos por la fórmula que vamos a usar es la Fahrenheit, que es 98.6. La fórmula que utilizaremos sería esta. Cuando queremos convertir de Fahrenheit a Celsius tendríamos que usar esta fórmula. Celsius equivale a los grados Fahrenheit menos 32 entre 1.8.
Y aquí está el proceso. Celsius igual 98.6 menos 32 entre 1.8. Cuando nosotros restamos 98.6 menos 32 nos da 66.6. Esto lo dividiríamos entre 1.8 y nos daría 37 grados Celsius, lo que sería la conclusión del problema. La temperatura normal del cuerpo humano es de 37 grados Celsius y de 98.6 grados Fahrenheit. Como pueden ver, en este tema los ejercicios son bastante simples y no supondrán un gran problema. Mientras ustedes tengan la fórmula y sepan cómo utilizarla, no van a tener ningún problema en hacer estos ejercicios. El segundo ejercicio es diferente. Un riel de acero se enfría de 70 a 30 grados Celsius en una hora. ¿Cuál es la variación de temperatura correspondiente en la escala Fahrenheit? Aquí lo que nos está pidiendo el ejercicio es que encontremos la variación de la temperatura, no la temperatura exacta, efectivamente. Entonces utilizaremos esta fórmula. Cuando ustedes en física vean este triangulito, significa variación. Aquí significaría variación de temperatura, que es igual a 70 grados Celsius menos 30 grados Celsius. Esto una resta mental. Si requieren usar calculadora, nos daría 40. Este 40, como ahorita mismo solo nos está pidiendo la variación, lo vamos a multiplicar por el dato que vimos anteriormente, 1.8. Cuando ustedes multiplican 40 por 1.8, les va a quedar 72 Fahrenheit. Pero también hay otra forma, que es ver no solo la variación, sino que la temperatura. Para eso vamos a usar esta fórmula. Fahrenheit igual 1.8 por la temperatura Celsius, que en este caso sería 40, más 32. Y aquí sería el proceso. Fahrenheit igual 1.8 por 40 más 32. Esto es para que ustedes tengan la temperatura, no simplemente la variación, sino que la temperatura completa, lo que les daría 104 grados Fahrenheit. Como pueden ver, mientras ustedes sepan las fórmulas, ustedes no van a tener ningún problema para hacer este tipo de ejercicios. Y el último ejercicio que voy a explicar es el punto de ebullición del oxígeno es menos 297.35 Fahrenheit. Exprese esta temperatura en Kelvin y en Celsius. Lo primero que vamos a hacer es en Celsius. Esto es fácil, la misma fórmula que vimos en el primer ejercicio. Y aquí sería básicamente lo mismo. Reemplazar el signo de Fahrenheit por la temperatura, que es menos 297.35. A eso le restamos 32 y lo dividimos en 1.8. La resta nos daría menos 329.35 y la división nos daría menos 182.97 grados Celsius. Ahora pasaríamos a Kelvin y debido a que nosotros sacamos Celsius aquí, esta fórmula se hace más fácil todavía. Simplemente a este grado Celsius le tenemos que sumar más 273 para sacar Kelvin. Entonces lo que haríamos sería menos 182.97 grados más 273. Y nos daría 90 Kelvin. Recuerden, este es un dato muy importante. Cuando ustedes vean Kelvin, no pongan el grado, porque en Kelvin no se utilizan grados. Probablemente si en algún ejercicio ustedes ponen 90 grados, 90, el circulito aquí de Kelvin, la licenciada se lo va a poner incorrecto porque en Kelvin no se utilizan grados. Bueno, esto creo que sería todo por el momento. Muchas gracias por su atención.